comença Revolució, amb Xavi Vicente. Bona tarda, bon dia, bon instant, sigui el que sigui en el que ens escolteu, en el que arribem a vosaltres. Això és Revolució, un espai radiofònic de Ràdio Cabrera de Mar que té com a propòsit el compartir idees, pensaments, maneres de viure i maneres de pensar. Avui ens acompanya un noi que per molts de vosaltres suposo que no li caldrà presentació, però és el Daniel Lumera. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Daniel, os lo presento para la gente que no lo conozcáis. Daniel es biólogo, es escritor, conferenciante y creador de múltiples proyectos que no los voy a decir porque tal vez tú mismo nos los vas a contar. Como te decía antes de empezar el programa, a mí me hubiera gustado hablar de ti, de cómo eres tú, qué es de tu vida, cómo has vivido tu proceso vital, pero los invitados me han dado una cantidad de preguntas enormes, con lo cual empiezo con una de las amigas que para mí es una persona muy entrañable, que es Karma, ¿no? Y Karma nos habla del libre albedrío. ¿Qué dirías tú del libre albedrío? ¿Qué es para ti el libre albedrío? Empezamos bien, entonces. Sí, muy bien. Sí, hay más preguntas, ¿eh? Podemos cambiar, no hay problema. No. Va bien. Mira, una parte de mi línea de investigación es dedicada completamente como servicio a acompañar a las personas al final de la vida, a la experiencia de la vida. Y entonces es muy fascinante ver cómo en este contexto el ser humano a veces florece. Florece en el sentido que se da cuenta del milagro de la existencia. Entra en un estado donde es capaz de ver con claridad y discernimiento las cosas los valores importantes y ser presente de una forma muy intensa en cada instante, sintiendo, viviendo una urgencia increíble de amar sin vergüenza. En estas temporadas, en estos instantes, que son un don para mí, siempre he reflexionado sobre nuestra capacidad y posibilidad de elegir, de decidir amar, incluso el dolor y en el dolor más profundo, en la soledad más auténtica. Y entonces, en este punto, bajo la perspectiva a través de la cual puedo ver la realidad, la experiencia de la vida en nosotros mismos, yo creo que el ser humano es al mismo tiempo causal, o sea, origen de todo, y libre de elegir y de cambiar, pero al mismo tiempo no puede decidir ni elegir nada, solo puede decidir de amar lo que acontece, lo que siente, lo que se propone. Y las dos cosas para mí son reales y coinciden, coexisten. ¿En qué sentido? La primera parte es el aspecto causal, eléctrico de cada uno de nosotros. Nosotros somos origen, transformamos las cosas. Desde la intimidad de nuestro sentir originan pensamientos, de los pensamientos originan comportamientos, decisiones, elecciones, caracteres, modalidades de reaccionar y de atraer situaciones. Entonces, bajo una cierta perspectiva, somos seres causales. Originamos todo lo que nos acontece. Incluso emitimos como radios y a segunda de la frecuencia donde emitimos atraemos situaciones, personas. Entonces, somos seres causales. El libre albedrío significa, en este sentido, poder elegir a través de un estado real de conciencia, de presencia, con discernimiento. El libre albedrío en este área, en la causalidad, en nuestro ser origen, significaría poder elegir sin niveles de identificación con el ego, mecanismos de compensación relativos a heridas, necesidades de ser acogido, reconocido, amado, libre de todo esto. En esto consistiría el libre albedrío. O sea, la elección es una expresión de amor. Por el otro lado, el albedrío significa que nosotros no podemos determinar nada, nuestra vida simplemente es
lo que acontece, pero sí que el libre albedrío consiste en la elección, en la posibilidad de amar lo que acontece, de sentirlo hasta el fondo sin rechazarlo, controlarlo, intentar de transformarlo y amarlo profundamente. Entonces, el libre albedrío es infinito como concepto y depende de dónde lo aplicamos. Mm. Espero haber sido útil. Sí, sí, seguro. Bueno, nos lo comentará Carmen más tarde. Eh, Ahora, al hacer este comentario, hablabas de la creación o la co-creación de nuestra realidad. Y como muy bien sabes, hay como toda una línea de New Age o de nuevos pensamientos, o no sé muy bien cómo definirlo, que está como muy metido en el de ese, ¿no? Pues con tus pensamientos creas, quiero un Ferrari, quiero tener 7 millones de euros en el banco, o una novia más guapa, o un novio más chulo. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Mira, O qué es lo que realmente deseamos, ¿no? Porque parece que tras todas estas cosas hay un deseo más profundo, ¿no? Tal yo vez. creo que se han compartido muchísimas leyes universales, la ley de atracción, el hecho que podemos crear la realidad. Y todo el mundo ha pensado, como tú dices, ha deseado un Ferrari, una casa muy grande, pero ¿cuántas personas han pensado con esta ley de la atracción a atraer sanación por el planeta, sanación para los demás? O sea, el punto es, ¿por qué utilizamos estos conceptos, ideas y leyes universales para satisfacer exigencias de un ego, de una personalidad frustrada? Esto es el punto para mí. El punto es que toda esta enseñanza, toda esta línea, en lugar de investigar sobre el quién desea, quién utiliza la ley, porque es allí el punto, el origen es allí, ha simplemente utilizado una herramienta para satisfacer necesidades egoicas de personalidades muchas veces frustradas. Entonces el punto es que falta a veces, bajo la perspectiva a través de la cual puedo observar la realidad, falta profundidad en la comprensión de cuál parte de nosotros manifiesta, de cuál parte de nosotros desea, por ejemplo, algo por el beneficio, pero de todos los seres, al servicio de todos los seres. O sea, el motor tiene que ser el amor en todo esto. Y si nosotros utilizamos estas leyes para satisfacer, lo repito, exigencias egoicas sin una comprensión más profunda de nuestra identidad, allí hay algo que para mí no contiene plenitud, no contiene integridad. Y creo que deberíamos hacer un paso detrás e investigar más profundamente nuestra identidad. ¿Sabes? Nuestra identidad se determina a través de, yo qué sé, el lugar donde naces, el ego histórico, la familia, los acontecimientos, el aspecto social, pero nosotros no somos ninguna de estas cosas. Y sería nuestro deber y nuestra responsabilidad antes de movernos a través de una elección, de una decisión de pareja, de trabajo, comprender cuál parte de nosotros elige, cuál parte de nosotros crea, cuál parte de nosotros tiene esa exigencia. Esto, en la respuesta de esta pregunta, para mí hay plenitud, hay integridad, hay realización. Y a partir de allí, el utilizo incluso de leyes universales es armónico simplemente porque se da a través del amor. Mm. Bueno, tal vez uno de los temas que nos queda pendientes como personas, ¿no? Tal vez es ese espacio que señalas de honestidad, ¿no? De reconocer que no sé lo que soy, que por tanto, como no sé lo que soy, no puedo saber lo que deseo ni lo que necesito, y simplemente pues voy echando mano de lo que se me antoja, ¿no? Es muy interesante, es muy fácil. Donde Mm, vivimos, la mayoría de las personas se mueven buscando la felicidad. Cuando existe una felicidad que no es hedónica, que no es tampoco eudaimónica, sino que mm, es existencial y depende de la plena conciencia de existir, esto crea felicidad. Manifiesta en nosotros, hace florecer un estado de felicidad intrínseca maravilloso. Existo. Es un milagro constante, un estado de maravilla, de entusiasmo constante que puede atravesar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras células. A través de este estado deberíamos elegir, decidir, proyectar, o sea, crear proyectos. ¿Por qué? Porque nosotros, la mayoría de los seres humanos, eligen para ser feliz. Imagínate poder revolucionar este paradigma y elegir, decidir por qué eres feliz. Las elecciones no son un mecanismo, lo repito, de compensación.
de algo que te falta o porque estás en búsqueda de algo. Son expresión de tu ser, expresión de tu libertad, expresión de tu felicidad. Y esto es posible hacerlo y realizarlo. Y deberíamos injertarlo en un proceso educativo institucional, en las escuelas, en la economía. O sea, el mundo debería funcionar bajo estas perspectivas para revolucionarse de verdad. Sí, evidentemente. Leía no hace mucho, ¿no? Que cualquier niño o muchos niños saben dónde está Mercurio, pero no saben qué hacer con su ira o con su tristeza o con todas esas emociones, ¿no? Quiero comentarte algún aspecto de la educación que para mí es brutal. O sea, hace poco estuve mirando, observando esto y he escrito de esto, de este proceso de mecanismo nosotros lo llamamos educación. Imagínate un niño que come y dice en un cierto momento a los padres, no tengo más hambre, ¿no? Y el padre dice, no, tú tienes que terminar lo que tienes en el plato. O la madre comienza, mira, si terminas lo que tienes en el plato, después te da un poco de chocolate, miramos los dibujos animados, intenta no convencerle. En el momento exacto en el cual este niño termina lo que tiene en el plato, se ha desconectado de la sabiduría de su cuerpo, de la inteligencia existencial que tiene adentro de sí, para satisfacer, para ser aceptado, ser bueno, ser reconocido. O sea, nosotros lo llamamos educación. En realidad es una desconexión profunda. Nosotros deberíamos educar a las personas a reconocer la inteligencia existencial y espiritual que existe en toda la creación. La semilla de arroz sabe exactamente lo que tiene que hacer. Hay una inteligencia allí adentro. En la naturaleza está lleno de esta inteligencia. Y en lugar de educar individuos con una cultura de esa tipología, que sepan reconocer, sentir, alinearse, armonizarse con esa tipología de inteligencia, con la luz que tenemos en el corazón, la educamos a reglas, educamos a las personas a reglas y las reglas sirven para desconectarte de la sabiduría, de la profundidad que tenemos adentro. Esto es muy impactante, verlo, reconocerlo. Nosotros no necesitamos reglas, las reglas sirven para controlar. Nosotros necesitamos desarrollar esa inteligencia y una voluntad, una determinación hija de esta inteligencia, que determina sabiduría en un proceso de elección y de discernimiento. Y esto podemos verlo, podemos sentirlo y podemos cooperar para que se creen seres humanos sabios. No, no es un mal camino para empezar, ¿no? No es un mal camino. Voy a cambiar un poco de tema porque tengo otra pregunta de Judith, que es una persona que lleva un tiempo meditando y me comenta o quiere comentarte, ¿no? Me sucede que cuando llevo mucho tiempo meditando, muchos días seguidos, eh, cuando salgo al mundo, tengo como cierta reticencia, ¿no? A la, ¿cómo te diría? A vivir con los demás, ¿no? A compartirme con los demás. ¿Qué estoy haciendo mal, no? Ella pregunta eso, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? Nada, nada. Eh, es parte del camino esto. Poco a poco, y solo puede pasar por amor, eh, podemos estar adentro permaneciendo afuera. O podemos, inclinándonos, subir arriba. Es un proceso inclusivo, poco a poco pasa, es parte del camino esto. Entonces, lo importante es, después de estas temporadas de profundidad adentro, de silencio, es muy importante antes de tomar un contacto con el ruido, con una... hay un fenómeno que quiero comentar muy interesante, es que cuando nosotros vamos lentos adentro hasta parar, después salimos al mundo afuera, todo, todos corren, pero en realidad nosotros los vemos lentos, muy lentos. Porque cuando tu mente se hace quieta, se manifiesta una sabiduría increíble, pero cuando tu mente se para, allí tú puedes ver en profundidad el aspecto divino de la existencia. Entonces, cuando caminas, lo ves lentos. Ellos corren y corriendo se hacen pesados, lentos, imposibilitados a penetrar el misterio de la vida que tienen delante. Tienen todo en un respiro, en una respiración. Entonces, lo que puedo aconsejar es en este periodo de hipersensibilidad, debido al silencio, debido al cuidarse, al desvanecer,
a fusionarse con la vida, es muy importante bajar en el corazón, entrar en el corazón. Porque normalmente estos estados de hipersensibilidad se dan cuando una expansión de conciencia rompe los límites y somos completamente concentrados, eh, presentes en los centros superiores. Bajar al corazón y abrir el corazón, esto permite de poder gestionar de una forma mucho más armónica esta hipersensibilidad. Y sobre todo es el talento devocional la clave. El talento devocional es el talento a través del cual nosotros maduramos la necesidad de servir, de amar. Es un flujo de amor incondicional que incluye a todos y a todo. Y en esta percepción de intimidad con todos sí que podemos entrar en contacto con el ruido, con la confusión, con la codicia, con todo esto permaneciendo íntegros. Entonces se tiene que bajar en el corazón y una vez tomado contacto con el corazón, abrir lo que tienes en el corazón al mundo y donarlo. La naturaleza del don te permite, es un término que no me gusta, protegerte. Pero mira cuántos santos, Madre Teresa, San Francisco, podían entrar en contacto con una realidad muy dura, muy dolorosa, permaneciendo íntegros. Esto es la naturaleza del amor, del don incondicional, que no significa anularse, significa expandirse. Qué bonito. Gracias, gracias, Daniel. Mira, luego Albert nos ha hecho una triple pregunta que te la voy a leer tal cual, pero supongo que se puede resumir en una. Y o te pregunta que cuáles son los patrones egoicos que se te han presentado personalmente en tu vida, cómo te han servido en tu proceso y si aún aparecen, ¿qué haces con ellos? ¿Cómo sigues adelantando en ese proceso tuyo? Qué interesante. Entonces, cuando nosotros entramos, cuando nosotros empezamos a eh, escuchar, a sentir sin rechazo lo que tenemos adentro, sin necesidad de transformarlo, de cambiarlo o de controlarlo, cuando no hay ningún juicio, allí podemos entrar en profundidad a sentir lo que normalmente ocultamos de nosotros mismos, que son los nudos, las impresiones más profundas y sutiles. Estas impresiones, por ejemplo, la impresión de soledad, la impresión de no ser, que te falte algo, la impresión de no ser suficiente, de no estar a la altura, o la sensación que no hay esperanza. Cada uno tiene varias de estas. Por ejemplo, una importante en mi vida ha sido la soledad. Cuando nosotros tenemos una impresión así tan profunda, esa impresión intentamos ocultarla, negarla o proyectarla. Y construimos alrededor de esa impresión de soledad, por ejemplo, en mi caso, muchas dinámicas compensativas para no sentirla. Entonces, nuestra personalidad, en realidad, es el producto de estrategias de compensación para intentar solucionar este sentido de soledad. Entonces, o frecuentamos mucho a las personas e intentamos no ser solos nunca, y esto es una compensación, o al revés, nos aislamos por miedo de ser abandonados. Toda nuestra vida, la vida de una persona común es esto básicamente, es una mecánica de compensación. Todos razonamos así. Nuestra personalidad básicamente es esta. Si tú tienes una impresión profunda, por ejemplo, de no estar a la altura, de que te falta algo, toda tu vida será un intento de compensación de esto. Intentarás demostrar que estás a la altura o intentarás criticar a las personas que percibes más allá de... Pero todos los comportamientos que tú tendrás no serán auténticos, no surgen del espíritu de la conciencia, surgen de la necesidad del ego que se ha identificado con este nudo, con esta herida, con esta impresión que solo es una idea de la mente, y entonces en la vida se manifiestan simplemente un despliegue de ilusiones que nosotros llamamos personalidad, llamamos sociedad, llamamos relaciones, llamamos pareja, llamamos amor. Pero es todo un tentativo, un intento de no sentir, de negar, de proyectar, de compensar esa impresión profunda. En mi caso fue la soledad. Y esto comenzó a sanarse potentemente cuando en lugar de
intentar solucionarla, la cree un espacio adentro donde sentirla, donde celebrarla, donde amarla. Busqué la soledad de propósito como espacio de escucha, de reconocimiento, como terreno donde amarme, sentirme, acoger la fragilidad. La fragilidad es una maestra increíble, increíble. La fragilidad te permite, cuando tú la muestras al mundo, atraes personas dispuestas a amarte, a sostenerte. Y tenemos miedo al revés de ser abandonados. Es al revés, la fragilidad, cuando tú la acoges completamente dentro de ti, genera confianza. Tienes que confiar si acoges la fragilidad. Tienes que abrirte a infinitas posibilidades, explorar recursos que nunca sentiste antes. Entonces, en un momento, en el 2004, yo toqué allí la soledad más profunda, el abandono más total. Y fue solo cuando comencé a agradecer la soledad, a agradecer el abandono, a sentirlo, a respirarlo, a amarlo, a sentirme, a ser dispuesto a ser solo eternamente conmigo mismo, a aceptarme, a acogerme. Fue allí. Cambiaron muchas cosas en mi vida. Y entonces, esto es uno, se comienzo a decirte todos los procesos egoicos que utilizo, que me hacen crecer, porque honro el ego. Al revés, no lucho contra el ego. Todo lo que se propone, tú puedes verlo como ego, como límite, como mente, o puedes verlo como oportunidad, como momento, como instante, como ofrecimiento, como don incluso. Entonces, en mi mente no existe más una fractura perceptiva, algo en contra del cual existe la posibilidad de sentir y de amar lo que siento. Y el ego es una posibilidad perceptiva, una elección que normalmente perpetuamos. Y al mismo tiempo puede ser una posibilidad muy, muy útil, muy interesante, cuando no nos domina, sino cuando podemos observarla, penetrarla y realmente, realmente celebrar la vida a través de esto. A mí me encanta esta expresión que usas, además te la he escuchado en varias ocasiones, celebrar, ¿no? Es realmente hermoso, ¿no? Me gustó especialmente una celebración tuya, ¿no? Que decías, yo no tengo ningún interés en encontrar a Dios, solo quiero celebrarlo. Entonces un poquito es esto mismo, ¿no? De celebrar la vida tal cual, ¿no? Ese libre albedrío del que hablabas, ¿no? De elijo amar este momento tal cual es, ¿no? Sin mis juicios o sin mi interpretación personal. Es hermoso. Gracias. Otra preguntilla. Lo digo porque sé que tienes prisa y no quiero ni que llegues tarde a ningún sitio, ni que nuestros amigos se queden sin sus preguntitas. Rosa me ha hecho un montón de preguntas, pero varias las has contestado ya con el tema de la educación. Y una me dice, ¿cómo podemos cultivar la perseverancia y superar momentos de desmotivación o frustración en nuestro camino hacia el bienestar o la autorrealización personal o como le quieras llamar, ¿no? ¿De dónde sacamos en momentos de flaqueza, de dónde sacamos esa motivación para seguir adelante? ¿No? Porque todos pasamos momentos difíciles en la vida, ¿no? Sí. Bueno, primero de todo quiero decir que la perseverancia, como la constancia, la paciencia, el compromiso, la disciplina, la dedicación, la pasión, son aspectos fundamentales en un camino de autorrealización, fundamentales. Y que yo creo que es necesario elegir, o sea, tener una elección profunda, comprometerse profundamente, darse, donarse. Y es muy importante comprender que cuando pasan buenas temporadas en nuestra vida, cuando tenemos una buena energía, es allí que invertir creando hábitos de ritualidades, no rutinas, ritualidades de disciplina, de celebración, por ejemplo, una práctica meditativa ritual cada día, 2 veces al día, pase lo que pase, en el duelo, en la felicidad, en la pereza, la confusión, en la dicha, me siento y celebro. Esto que adentro de un recorrido como el Hilo de Mm. Oro, la próxima semana estaré allí, un retiro del Hilo de Oro y hay un día abierto a todo, es un retiro de 7 días, con 8 horas de práctica cada día, cada día.
Es un retiro muy intenso, os convido, pero el último día, el sábado, hay un Open Day, es un día abierto para quien quiere ir a practicar con nosotros y a celebrar. Ujú. Y entonces, para tener perseverancia son importantes los momentos de intensidades, como los retiros, los momentos de inversiones, los momentos en el cual tenemos energía, estamos bien. Allí tenemos que estructurar una práctica ritual. Allí tenemos que desarrollar energía e invertirla correctamente. Y la tercera parte consiste en el comprender cuáles son todos los hábitos diarios, inconscientes, que quitan energía vital. Por ejemplo, la televisión, lo social, el utilizo del móvil, o sea, la comida, las relaciones tóxicas, la ausencia de contacto con la naturaleza y cambiar el estilo de vida. La meditación no es un acto puntual, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Yo fui monje para 11 años en la tradición indovedántica, desde los 19 años, y acepté todos los votos. Y allí fue impresionante ver el trabajo de disciplina que he tenido que hacer. Con 19 años, tener el voto también, incluso de sublimación del aspecto de la sexualidad, fue muy impactante. Tienes las hormonas en ese periodo que lo gestionas. Entonces, o tienes una fuerte motivación y la capacidad de experimentar estados de dicha, de gozo auténticos, que sublimas, que transforman, o la reprimes esa energía y crea muchísimos problemas. Entonces, la perseverancia es un aspecto de la autodisciplina. Y la autodisciplina se genera cuando hay un compromiso. Y el compromiso es hijo de una elección profunda, de un deseo profundo de autorrealizarse. Todo tu ser siente que estás haciendo en serio. Lo mismo pasa con una relación de pareja. ¿Cuántas veces hemos visto relaciones de pareja donde una persona se enferma y la otra persona no lo sostiene esto? Se rompe la relación porque no era un compromiso real, no era un pase lo que pase. Si te pones a silla de ruedas, estaré aquí, a tu lado. ¿Cuántas personas están dispuestas a hacer esto? Bueno, el compromiso es contigo mismo en un camino de autorrealización. Tienes que ser comprometido contigo mismo, pase lo que pase. Este ser resoluto, este ser auténticamente dispuesto a esto mueve un montón de energía, te hace íntegro y la perseverancia es hija de esa integridad. No está mal, no está mal. Me ha hecho, me ha llamado la atención una expresión, ¿no? Que has dicho, me siento y celebro. Como, fíjate, ¿no? Que en nuestro mundo, o en el mundo en el que nos movemos la mayoría de los seres mortales, la celebración tiene que ver con el jolgorio, con la alegría, con la fiesta, no tanto como con el sentarnos a celebrar. ¿Qué? ¿El silencio? ¿La quietud? ¿Qué celebras? La fiesta de la vida dentro de nosotros mismos, tenemos el infinito adentro. Mira, un día, pues, hay una regla en el camino del hilo de oro, que es no te tomes demasiado en serio. Esto es fundamental. En un periodo donde a mí me costaba sentarme, ¿no? Porque tenía pereza, porque mi mente estaba distraída. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo, cuando sentía esta resistencia al acto de celebración meditativa, me duchaba, me ponía perfume, me ponía la corbata, la chaqueta, la camisa esta Impecable. impecable italiana, ¿eh? Como por salir a cenar, ¿eh? A cenar con una mujer guapísimísimísima. Mi cita era con Dios. Entonces entraba aquí, ese lugar es donde medito, con la corbata, con la chaqueta, mi cita con el infinito. Me sentaba allí para tomar el pelo, por el pelo el ego, me sentaba y meditaba así 1 hora para prepararme para meditar. O sea, era la cosa más importante del mundo. Pero la regla que dije antes, hay muy pocas reglas, no son reglas, son indicaciones. No te tomes demasiado en serio. Es fundamental para poder sobrevivir a nuestro ego. Es fundamental. Entonces, cuando yo quiero desarrollar disciplina, que no sea constricción, que no sea rigidez, que no sea militarismo, ni que sea exaltación, sino que sea pasión, que sea el don, celebración, como he dicho, yo necesito comprender estrategias que puedan muchas veces maravillarme de mí mismo. Y entonces este acto necesito comprender que es el don más grande que puede cumplirse en mi vida, sentarme, entrar en el silencio, desnudarme y desnudo completamente, acoger la vida, dejar que me fecunde, que pueda penetrar en mí, que pueda anularme, que pueda fecundarme, Es maravilloso todo esto y puede pasar 2 veces, 3 veces, 10 veces al día, solo
Y cuando tú entras allí adentro, en este espacio, en esta frecuencia, en esta sinfonía maravillosa, te das cuenta de cuánta maravilla, de cuánta ligereza, liviandad hay en nuestro ser. Todo está adentro de nuestra conciencia, lo buscamos afuera. Entonces, pero por esto necesitamos descargar esa pesadez, esa identificación que normalmente nos confunde. Y cuando has conquistado esta luminosidad, esta claridad, esta profundidad, allí tú tienes que estar, porque esta es tu casa, esa es tu casa, y a partir de allí tienes que compartirla con el mundo entero. ¿Sabes? El lugar donde estoy ahora mismo, que es el lugar donde medito normalmente, antes esta puerta estaba siempre cerrada, porque necesitaba recogimiento. Después de un poco el silencio fue tan profundo y tan expanso que he necesitado abrir la puerta para que este silencio pudiera entrar en todas las habitaciones, fecundar el mundo. La puerta siempre está abierta. Entonces, siempre pasa así. Al comienzo es necesario entrar, cuidar, un poco de sensibilidad, de amor, pero después, cuando se abre la dimensión infinita, necesitamos donarla y llevarla al mundo. No sé cómo estás de tiempo, Daniel. Son las 5:30 para ti. Eh, ¿Tienes lugar Cinco. a otra pregunta y la respondes tan rápido como te parezca? Vamos. No quería dejar de hablar contigo de la gentileza, porque eres como un emisario mundial del tema de la gentileza. ¿O es un tema, un asunto en el que estás como muy inmerso, ¿no? Y leía un artículo tuyo o escuchaba una entrevista tuya en la que hablabas de la gentileza como con cierta, como que tendríamos que tener cierto cuidado, porque a veces lo confundimos con el afán de ayudar a los demás, ¿no? Eh, ¿Qué dirías por ahí? O sea, yo entiendo que ayudar a alguien es absolutamente humano, pero ¿en qué momento nos estamos engañando diciendo es que soy muy gentil, soy muy amable y en realidad lo que estoy haciendo es escondiéndome, ¿no? O haciendo un personaje mucho más bonito? Sí, la gentileza como todo, ¿no? El silencio mismo, el amor mismo puede convertirse en obsesión o en posesión. Entonces la gentileza puede ser interpretada y utilizada a través del ego. Es un sentimiento, la gentileza real, es un sentimiento del alma que incluye a los demás en la intimidad de nuestra identidad. Es maravilloso. Ser gentil es un sentimiento de pertenencia, de asistencia, de cuidado, auténtico, auténtico. Un acto pequeño de gentileza auténtico cambia radicalmente nuestra química, la química de las otras personas, crea... O sea, yo recuerdo a mi abuelo después de la Segunda Guerra Mundial que me decía que habían sobrevivido gracias a la gentileza, no a la competición, sino a la cooperación, a la gentileza de ayudarse mutuamente. Os convido a reflexionar, a sentir, a meditar, a penetrar, a explorar el sentimiento de la gentileza, esta característica extraordinaria, más allá de la química, más allá de las dinámicas de conveniencia. La gentileza hace bien, es un fármaco natural. Pero ¿qué es para vosotros la gentileza? ¿Qué significa ser gentil contigo mismo? ¿Qué significa ser gentil con otra persona? No solo a nivel de sentir, sino a nivel de palabra, a nivel de gestos, de comportamientos. ¿Qué significa ser gentil? ¿Qué significa ser gentil con las plantas, los animales, con tu respiración, con la naturaleza, con ese planeta? ¿Qué significa ser gentil con los demás? Gentil con las personas que amas y con las personas que odias incluso. Entonces me gustaría dejar este espacio abierto para que cada uno de nosotros pueda sentir la presencia de la gentileza y después de esta llamada salir y cumplir un acto de gentileza. Enseguida, viviéndolo, habitándolo auténticamente. Y estoy muy contento porque en España ahora mismo estamos empezando a abrir el movimiento de la gentileza, compartirlo con todas las personas que quieren construirlo junto a nosotros. Estamos haciendo varios proyectos, están en marcha. En Italia es muy grande el movimiento, a nivel internacional también.
justo algunas semanas atrás hemos empezado un proceso de gentileza dentro de 2 hospitales en Suiza. Y estamos empezando una formación con más o menos 6.400 personales entre médicos y sanitarios. O sea, es un proceso institucional. Hay una red de escuelas, de cárceles en Italia, hay 54 ayuntamientos con más de 60 proyectos sociales activos. Esto es algo maravilloso que está pasando. Y hay una experiencia y metodología práctica. Entonces, os convido a ser parte de todo esto. Sí, precisamente ayer lo hablábamos con tu amiga Mamen y vamos a hacer algún paso para ello. Lo sabrás. De momento es un proyecto que está embrionario totalmente, pero creo que puede salir una cosa hermosa de aquí. ¿Cómo no? Y no puede salir nada feo de la gentileza, ¿no? Y de la amabilidad. Daniel, sé que podríamos estar mucho rato charlando contigo, pero sé que tienes prisa porque te espera un avión y normalmente los aviones no esperan. Así que te agradezco infinitamente, tanto yo como todos nuestros amigos que están por ahí, tu ratito con nosotros. Y me despido de todos vosotros. Me despido también de nuestros oyentes y nuestros seguidores de Revolución. Como siempre os digo, sin vosotros este espacio no tendría ningún sentido. Así que hasta la semana que viene. Hasta pronto. Muchas gracias. Daniel, gracias. Bueno, Albert, Blanca, a todos, muchísimas gracias y buen viaje.